Hoy vamos a estudiar la parsha de esta semana, Parshas Lech Lecho. Es una parashá que en el pensamiento jasídico se lo conoce como una Freiliche Parsha, una parsha alegre, porque vivimos todos los días de la parsha, toda la semana, digamos, estudiando una parte de la parsha y habla sobre Abraham Avinu. Siempre en algún asunto, toda la parsha tiene que ver con Abraham. Pero por supuesto no se puede estudiar todos los asuntos a la vez. En mi humilde opinión está bueno estudiar en general todos los asuntos, pero esto lo puede hacer uno leyendo la parsha. Con leer el texto en castellano, uno ya puede ver en forma general, superficial, todos los asuntos de la parsha. Y está bueno, me parece a mí, dedicarse a profundizar en un asunto de la parsha. Y bueno, cada vez que uno va estudiando la parsha, un año, otro año y otro año, uno va profundizando en diferentes asuntos. Y después, nada, la Toira es infinita, porque Dios es infinito y la Toira es la sabiduría divina. Por lo tanto, siempre uno puede continuar profundizando y es literalmente Ein Sof, infinito. Entonces nosotros vamos a profundizar en un asunto. Por así decir profundizar, porque incluso en profundización también hay niveles. Entonces nosotros vamos a intentar una idea, un concepto, un análisis. Que la idea mía con este análisis voy a compartir un comentario de Don Yitzhak Abarbanel, que ahora voy a explicar quién era, que en este comentario es muy interesante porque analiza un asunto, el derech, el camino de él de análisis es impresionante, no entiendo ni cómo tenía tiempo para hacer estas cosas. Ahora les voy a contar brevemente quién era este personaje gigante en la historia del pueblo judío. El análisis de él es interesantísimo y a través del análisis de él vamos a ver por qué el pueblo judío bajó a Mitzrayim, a Egipto. Y en el análisis de la Barbanel vamos a ver varias razones. Él trae 6 razones por las cuales el pueblo judío baja a Egipto. Después trae sus propias 2 razones. Ya estamos hablando de 8 ideas de por qué el pueblo judío baja a Egipto. Y después de analizar estas 8 ideas, ahí vamos a pasar a una charla del Rebbe, en donde el Rebbe también analiza el mismo asunto. Y, Dios mediante, vamos a poder ver cuál es en Yiddish se dice el Oiftu, cuál es el logro de Hasidut. ¿Qué agrega el Rebbe? Si ya se analizó este asunto ampliamente, el Talmud lo analiza, los Rishonim, los primeros comentaristas lo analizan, los Aharonim, los últimos comentaristas lo analizan. Es un asunto recontra masticado. ¿Qué más podés agregar? Y vamos a ver, en la charla del Rebbe, Dios mediante, que hay más para agregar. Y no solamente hay más para agregar, sino que a través de ese agregado podemos extraer una enseñanza para nosotros hoy. Porque una cosa es estudiar historia. Historia muy linda, pasó esto, pasó lo otro, es interesante, te permite entender las culturas, te permite entender la idiosincrasia de un pueblo, incluso la realidad de un pueblo, de dónde salió, y eso te permite entender a dónde llegó. Está perfecto. Pero no hay mucho para adelante, digamos. Historia es para atrás. Quizás cuidarse de ciertos errores que uno ya cometió, entonces no lo vuelvas a cometer, ya pasó históricamente tal o cual cosa. Pero vamos a ver cómo la explicación del Rebbe tiene una enseñanza concreta y práctica para cada uno de nosotros en cada lugar en donde nos encontremos, en cualquier momento de la historia, tiene una enseñanza por qué bajamos a Mitzrayim. Entonces, vamos a empezar. Primero vamos al Humash, al texto mismo de la Torá. No voy a leer toda la parsha, voy a leer solamente 3-4 versículos, que es el asunto que nosotros vamos a lidiar. En la parsha de esta semana hay un pacto, se llama Bris Bein HaBesarim, el pacto entre las partes, entre Dios y Abraham. ¿En qué consistió ese pacto? El pacto, más allá de todo lo que ocurrió con animalitos y que los partieron al medio y pasaron en el medio, más allá de esos detalles, que los pueden ver en el texto mismo, en el pacto Dios le dice así a Abraham, le dice las siguientes palabras. Yodoya Teida, has de saber, lo voy a decir directamente en castellano, has de saber, le dice Dios a Abraham, que extraños será tu descendencia en una tierra que no es de ellos, y los van a hacer sirvientes, los van a hacer sufrir 400 años. Paréntesis, nuestros sabios explican que estos 400 años se miden desde el nacimiento de Yitzhak hasta la salida del pueblo judío de Egipto.
porque en realidad el pueblo judío estuvo 210 años en Egipto, propiamente dicho ahí adentro, por así decir. Pero bueno, ese es otro detalle, otra cuestión. El punto es que Dios le dice, sabe que tu descendencia van a ser extraños en una tierra, van a vivir en una tierra que no es de ellos, van a estar ahí sufriendo 400 años, y también el pueblo que va a ser a tu descendencia sirvientes, que en este caso es Mitzrayim, ya lo sabemos, Egipto, pero acá no aparece, en el texto de la Torá no aparece. Y después el pueblo judío va a salir Birehush Godel, con muchísima riqueza. Van a salir de Egipto, no sabes, la van a pasar mal, van a sufrir, pero van a salir con un montón de riqueza. Impresionante, riqueza literal, material, dinero, oro, plata, etc. No había dinero, pero oro y plata. Y vos, le termina diciendo Dios a Abraham, vas a morir en paz y vas a ser enterrado con una buena ancianidad. Esto es básicamente, hay más detalles, pero esto es básicamente el pacto que Dios hace con Abraham. Y hay montones de explicaciones de nuestros sabios sobre este pacto y que giran en torno al pacto y qué pasó en el pacto y cómo fue, etc. Pero nosotros nos vamos a detener solamente en un detalle. Solamente en un detalle. ¿Cuál es la razón por la cual el pueblo judío bajó a Egipto? Acá Dios le dijo, mira, van a bajar a Egipto, van a estar ahí y la van a pasar mal en Egipto. Que entre paréntesis Egipto es el concepto de Golus, del exilio, que esto lo vamos a estudiar bastante más adelante, pero para tener en la mente, no es solamente Egipto históricamente hablando, que el pueblo judío estuvo en la tierra que se llama Egipto, que está ahí en África, en el norte, no, estamos hablando de Golus, exilio, pero lo vamos a ver más adelante esto. El punto es que el pueblo judío bajó a Egipto. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se merecían esto? ¿Qué pasó que llevó a que el pueblo judío efectivamente tenga que estar en Egipto, tenga que sufrir ahí durante 210 años, que en realidad tampoco fueron 210 años, estuvieron ahí 210 años, pero si no recuerdo mal, el sufrimiento propiamente dicho era 86. Pero este número hay que buscarlo de vuelta, no recuerdo exacto ahora. El punto es que no la pasaron bien. A tal punto no la pasaron bien, que sabido en Parshas Shmois la Torá dice que todos los chicos que nacen hay que tirarlos al río. No la pasaron tan bien, ¿sí? Los egipcios tiraban a los judíos al río para matarlos, ¿sí? La pasaron bastante mal. La pregunta entonces es, ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Qué es lo que llevó a Dios a hacer semejante pacto con Abraham? Mira, tu descendencia la va a pasar mal. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Esta pregunta no es una pregunta mía, no es una pregunta hasídica, es una pregunta clásica y está en el Talmud. Y el Talmud ofrece 3 respuestas a esta pregunta. Respuesta número 1, la dice un personaje famoso, Rabbi Abbahu, así se llamaba. Rabbi Abbahu dice, esto está en Talmud, Nedarim, es un tratado difícil de estudiar. Rabbi Abbahu dice lo siguiente, la razón por la cual el pueblo judío bajó a Egipto es porque Abraham fue castigado porque utilizó a Talmidei Jajomim, a sabios, en una guerra que hizo. Otra de las historias de la parsha de esta semana, anterior a este pacto, es una guerra famosa entre 4 reyes contra 5 reyes. En la práctica ganan los 4 reyes, y en esa victoria capturan a Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Cuando Abraham se entera que lo capturaron a Lot, él sale a recuperarlo a Lot. Sale a sacarlo, digamos, del cautiverio, a Lot. Y en la práctica lucha la guerra contra estos 4 reyes, gana la guerra contra estos 4 reyes, lo recupera a Lot, y hay toda una historia que en un ratito vamos a ver más detalles. El punto es, ¿quiénes eran los soldados de Abraham? ¿Con quién luchó? ¿Él solo? No. Llevó a Eliezer. Eliezer era su sirviente más fiel, digamos, que es un personaje importantísimo en la historia también, aparece en las siguientes parashot también. El punto es que Eliezer no era simplemente un esclavo de Abraham. Che, esclavo, vení, vamos a luchar una guerra. Bueno, sí señor, aquí voy. No, Eliezer era un Talmid Jajam, era un sabio. Incluso aparece más adelante en Parshas Hayesara, milagros que le ocurren a Eliezer. Quiere decir que no era un cualquiera. Y por cuanto Abraham vino, utilizó a Eliezer como soldado, digamos, fue castigado de que su descendencia van a ser esclavos y la van a pasar mal, 400 años, etc. Esta es la opinión de Rabbi Abbahu. No opinen nada, no digan nada al respecto. Ya van a venir las preguntas que la Barbanel mismo hace contra Rabbi Abbahu. Yo me olvidé de explicar quién era Barbanel. Don Itzhak Barbanel, para que tengan una idea,
ubíquense, España, año 1490, 1492, etc. Es una fecha súper recontra conocida, la expulsión de los judíos de España, que fue una tragedia, una catástrofe terrible, terrible en la historia nuestra como pueblo judío. Don Yitzhak Abarbanel era el consejero financista, consejero económico, ministro de economía, póngale el nombre que quieran, de los reyes católicos de la España de 1490. No era un rabino de acá allá que le gustaba escribir cosas de la Torá. Estamos hablando del ministro de economía del reinado, así de sencillo. Y era prestamista, un personaje interesantísimo y prolífero escritor. Pero increíble la cantidad de información que escribió, y no solamente uno puede escribir tonterías, impresionante lógica, entendimiento, análisis. No recuerdo el número exacto, pero solamente de esta historia pregunta como 20 preguntas y las enumera uno por uno. Y cada pregunta es un párrafo. Pregunta número 1, todo un párrafo. Pregunta número 2, todo un párrafo. Y después, a lo largo de su comentario, va resolviendo cada una de las preguntas. Impresionante la mente, ¿sí? Este era Don Yitzhak Abarbanel. Así le decían Don, porque es español. Don Yitzhak Abarbanel. Bien, entonces nosotros estamos estudiando ahora parte de su comentario. Primero que nada, de vuelta, volvemos a Rabbi Abahu. Rabbi Abahu está en el Talmud. ¿Por qué dice Rabbi Abahu que Abraham Avinu fue castigado? Porque lo utilizó Eliezer. No podés utilizar a tu servicio a un sabio, a un Talmid Jajam, un estudioso de Torah. Esta es la razón por la cual fue castigado Abraham y su descendencia bajo Mitzrayim, etc. La segunda opinión es de Shmuel. Shmuel dice algo interesante. En otra de las historias de la parsha de esta semana, Abraham le pide a Dios una señal de que efectivamente, probame de que efectivamente mis hijos van a heredar la tierra de Israel. Probámelo. Dame una prueba. Por cuanto Abraham pidió una prueba, fue castigado, dice Shmuel. No está bien, si Dios te promete algo, ¿qué andas diciendo? Che, Dios, dame una prueba de que así va a ser. Dame algún tipo de garantías. Es Dios. Dios te está prometiendo que va a hacer algo para vos. ¿Qué dudas tenés? ¿Qué dudas tenés? Incluso los comentaristas discuten esto muchísimo, nosotros no nos vamos a meter, pero Dios le promete dos cosas a Abraham. Le promete que va a tener un hijo de Sara y le promete que su descendencia van a heredar la tierra de Israel. Al respecto de la promesa del hijo, Abraham no pregunta nada, no duda, perfecto. E incluso la Toira dice, Dios lo considera como algo bueno de parte de Abraham, que no pidió ninguna señal. Pero al respecto de Eretz Israel, Abraham pide una señal. ¿Por cuánto pide una señal? Vas a ser castigado, tus hijos van a ser esclavos durante 400 años. Esto es lo que dice Shmuel. Después viene la tercera opinión, muy interesante, Rabbi Yohanan. Muy interesante. ¿Qué dice Rabbi Yohanan? Por cuánto Abraham evitó con sus acciones que gentiles se transformen, se conviertan, quiero decir, a lo que era el judaísmo en su época, el monoteísmo, lo que enseñaba Abraham. Ahora vamos a ver por qué. Por cuánto él evitó que un montón de gente se uniese, digamos, al monoteísmo de Abraham, fue castigado. ¿Dónde vimos que Abraham evitó que un montón de gente se una lo digo entre comillas, ¿sí?, al judaísmo de la época, monoteísmo, lo que sea de Abraham? Cuando Abraham gana esta guerra, que yo mencioné anteriormente, recupera a Lot y recupera toda la riqueza del rey de Sodoma. El rey de Sodom. Cuando están charlando entre Abraham y el rey de Sodom para arreglar las cuentas, digamos, el rey de Sodom le dice lo siguiente: Ten li a nefesh, dame la gente, y vos quedate con la riqueza. En la práctica, ¿qué pasó? Vinieron 4 reyes, capturaron un montón de gente, como cautivos, como esclavos, entre los cuales estaba el rey de Sodom y toda la gente de Sodom, todos sus súbditos. Entonces ahora Abraham recupera toda esta gente. Muy bien, pero ¿qué es un rey sin súbditos? ¿El rey de qué va a ser? ¿El rey de la tierra? No existe. Entonces el rey de Sodom le pide a Abraham: devolveme a la gente que vos recuperaste y quédate con todo mi dinero, no pasa nada, con las riquezas quédatela, pero dame la gente, por lo menos sigo siendo rey de algo. Y Abraham, en lugar de decirle: no señor, ahora que esta gente entró, digamos, en mi dominio, los voy a convertir a lo que era el monoteísmo, de vuelta, al judaísmo de Abraham, lo que sea, en lugar de decir eso, le entregó a la gente.
Le entregó la riqueza también, no quería quedarse con nada del rey de Sdom. Pero en la práctica, Abraham evitó que un montón de gente, todos los súbditos del rey de Sdom, se conviertan al judaísmo de la época, lo que sea. Por eso fue castigado y su descendencia fueron esclavos en Mitzrayim, etc. Estas son las tres opiniones que aparecen en el Talmud. Después el Abarbanel trae una cuarta opinión, la de Rambam, Maimónides. El Rambam en Moire Nebuchim, en la guía de los perplejos, el Rambam trae otra opinión. Abraham vino, en la parsha de esta semana también, desde Ur Kasdim, o desde Harán, y va hacia Eretz Israel. Eretz Canaán en la época, la tierra de Canaán. Cuando llega Abraham a la tierra de Canaán, Dios le dice, esta es la tierra para tu descendencia, mirá qué linda que es. ¿Cuál es el próximo asunto que aparece en la Torá? Había hambruna en la tierra de Canaán, no había comida. Y Abraham se va de Eretz Canaán a Mitzrayim, a Egipto. El Rambam dice, esto que hizo Abraham, de irse de la tierra que Dios le había prometido a él y a su descendencia, te fuiste, la dejaste, te di un regalo, un hermoso regalo, y vos ¿qué hiciste con el regalo? Lo dejaste de lado y no me prestaste atención. Abraham se va de Mitzrayim, de Eretz Canaán, se va a Mitzrayim, a Egipto, y la lleva a Sara, y todo el comienzo de la parsha de esta semana, cuando los egipcios se llevan a Sara, y quiere casarse el faraón con Sara, es toda una historia larga. El punto es que el Rambam dice, Maimónides dice, que Abraham pecó en que se fue de Eretz Canaán, se fue de la tierra de Canaán. Por eso su descendencia fueron castigados, que estuvieron 400 años en Egipto, etc. O 210, no importa. 4 opiniones. El Abarbanel las tira abajo, las 4 opiniones, con una sola pregunta. Con una sola cuestión. Al Abarbanel no le gusta ninguna de estas preguntas, de estas respuestas. ¿Cuál es el problema con todas estas respuestas? Abarbanel dice algo lógico, sencillo. Si Abraham pecó, por lo que sea, porque no tomó conversos, porque se fue de la tierra de Canaán, no importa, pecó. ¿Por qué son sus hijos castigados y no él? El pueblo judío, los descendientes de Abraham, tienen que comerse X cantidad de años en Egipto, porque el Zeide se mandó una macana y todos pagamos por la macana del Zeide. Pará. El Zeide es el Zeide, él pague sus cuestiones, y los nietos son los nietos. ¿Qué tiene que ver? Y de acuerdo a las 4 opiniones que trajimos, Abraham peca, más, menos, de una manera, de otra manera, ¿y quién paga? El pueblo judío. No tiene sentido, dice Barbanel. No funciona así el judaísmo. Cada uno paga sus cuentas, digamos. Entonces a Barbanel, por así decir, se queda con las manos vacías. ¿Por qué el pueblo judío bajó a Mitzrayim? ¿Por qué hizo Dios un pacto con Abraham en el cual, por así decir, planteó que el pueblo judío iba a tener que estar en Mitzrayim, iba a tener que sufrir, digamos? Después Mitzrayim, hay diferentes explicaciones por qué Mitzrayim en otro lado, por qué Egipto en otro lugar, pero no importa. El punto es que iban a tener que sufrir. ¿Por qué? Entonces Abarbanel trae otras 2 explicaciones, que las saca de otro lado. Hasta ahora dijimos 3 en el Talmud, una en el Rambam. Maimónides vivió en España también, año 1000 aproximadamente, entre 1000 y 1100. Y ahora Abarbanel trae otro de sus colegas, español también, el Ran. Rabbeinu Nissim vivió en Gerona, año 1320, 1350, peso más, peso menos, España también. El Ran trae otra idea. ¿Por qué el pueblo judío bajó a Egipto? Porque era necesario subyugar sus corazones, así dice literalmente, subyugar sus corazones para que sean apropiados para recibir la Torá. Y esto era parte de sufrimientos que Dios hace sufrir a la persona, pero no para hacerlo sufrir como castigo, sino que los hizo sufrir por amor. Como un padre que evita algo específico de un hijo porque sabe que le va a hacer bien no tenerlo. Yo qué sé, se me ocurre un ejemplo sencillo. Si el chico tiene diabetes y el chico se quiere comer toda una barra entera de chocolate, bueno, entonces el padre le dice no. ¡Ay, qué mal padre que sos! Nunca me dejas hacer nada y no me dejas disfrutar de la vida. Sí, pará. Si te comes todo esto, no sé dónde terminás. Entonces te lo quito. Evito que comas esto. Y todo lo contrario, no sos un mal padre. Al revés. Sos un buen padre cuando haces eso, le estás cuidando la salud. Entonces acá, esto es lo que dice el Ran.
esto es lo que dice Rabbeinu Nissim, era necesario subyugar al pueblo judío, hacerlos sufrir para que estén listos para recibir la Torá. Pero con sufrimiento, literalmente, como el pueblo judío en la práctica sufrió en Egipto. Esto es lo que dice el Ran. Era por el bien, digamos, del pueblo judío. El Ran tiene un alumno, tuvo muchísimos alumnos, pero hay uno que escribió un libro, se llama Oir Hashem, el libro, La Luz de Hashem, por así decir, Rav Hasdai. Así se llamaba, era también español, el mismo lugar, contemporáneo del Ran, un estudiante del Ran. Rav Hasdai trae otra idea. Dios quería demostrar su poder. Quería mostrar lo que él puede hacer. Entonces el pueblo judío entró en Egipto y salió con grandes maravillas de Egipto, con las 10 plagas, como es conocido, la apertura del mar, para que Dios, a través del pueblo judío, pueda mostrar a todo el mundo el poder que él tiene. Esto es lo que dice Rav Hasdai. Entonces ya tenemos 6 explicaciones de por qué el pueblo judío bajó a Egipto. 3 en el Talmud, una del Rambam, no voy a repetirlas todas, una del Ran y una de Rav Hasdai. A la Abarbanel no le gusta ninguna de ellas. Las últimas 2, la del Ran, el Ran decía hay que subyugar al pueblo judío sufrimientos para que después puedan recibir la Torá. Esto es lo que decía el Ran. Y Rav Hasdai, lo que decía su alumno, lo que decía es Dios quería mostrar sus maravillas y su poder a través del pueblo judío. El Abarbanel lo rechaza. Rechaza a ambos. ¿Por qué? Porque sabemos que lo primero que dice Dios en la entrega de la Toira, en los 10 mandamientos, ¿qué es? Anoiji, yo soy Dios tu Señor. Esto todo el mundo lo sabe. Y después el segundo mandamiento, no tendrás otros dioses. Buenísimo. Pero el primer mandamiento no termina en yo soy Dios tu Señor. El texto dice, Anoiji Hashem Elokejo, yo soy Dios tu Señor. ¿Y cómo sigue? Asher etzeisijo meyeretz Mitzrayim, que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, la Abarbanel trae la idea de que evidentemente, y aparece en otros lugares en la Toira, la idea de que Dios hizo algo bueno con el pueblo judío. Y los sacó de Egipto, hizo una bondad al sacarlos de Egipto. Ellos estaban, por así decir, ellos estaban sufriendo, eran esclavos y qué sé yo. Viene Dios y dice, oh, yo soy el Salvador, señores, voy a hacer algo bueno con ustedes y los voy a sacar de aquí. Pero hay un problema con esa idea. Y el problema es, si Dios los metió en Egipto, ¿por qué? Porque quería subyugar el corazón de ellos, como dice el Ran. Porque quería demostrar sus maravillas, como dice Rav Hasdai. Si Dios los metió en Egipto, lo mínimo que puedo hacer es sacarlos. No es que les hice un favor. Vos me metiste en este problema, ahora vos sacame de acá. Entonces no es que Dios hizo una bondad con el pueblo judío al sacarlo de Egipto. ¿Qué bondad ni bondad? Es lo mínimo que puedes hacer. Me metiste en problemas, me hiciste sufrir durante 400 años. Ahora ayúdame por lo menos. Ahora ayúdame. Entonces el Abarbanel en la práctica rechaza todas estas explicaciones. Las dejó de lado. Y él trae sus explicaciones. 2 explicaciones, 2 ideas muy interesantes, novedosas. No se encuentra en ningún otro lugar, ningún otro comentarista dice estas cosas. Y es típico, es clásico de la Abarbanel. Es difícil estudiarlo porque es muy largo y a veces complicado, pero es muy interesante. Siempre tiene ideas novedosas. Siempre tiene una visión diferente. Y, entre paréntesis, por cuánto era una persona del mundo. Si era un economista, era un ministro de Economía, estaba metido en todas las cosas. Casi siempre, en este caso no, pero casi siempre trae ideas de la vida real, de la vida de todos los días. Cómo se ven las cosas en la realidad. Porque él estaba metido en esa realidad de todos los días. De literalmente, obviamente no es que era el rey, pero junto con los reyes, tener que manejar todo un país, todo un reinado. Y eran épocas difíciles, no era fácil, etc. El Abarbanel trae 2 explicaciones. Y las divide básicamente en 2 partes. Parte número 1, bueno, el Talmud dice que el pueblo judío estuvo en Mitzrayim por algún pecado. Por algún pecado. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el problema? De Abraham ya dijimos que no puede ser. Tiene que ser algún pecado específico de aquellos mismos que bajaron a Mitzrayim. Que por cuanto ellos, ahora vamos a ver quién, ellos hicieron algo que no estaba bien, entonces ¿qué se merecían? Bajaron a Mitzrayim, bajaron a Egipto. Esta es una explicación que ahora la vamos a ver en detalle. Una idea. Y después otra idea que trae la Abarbanel es, mira, era un decreto divino. Dios decidió que así tenía que ser. Y así fue. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya vamos a ver. Pero estas son 2 ideas. Idea número 1, alguien se mandó una macana. Alguien hizo algo que no tenía que hacer y por lo tanto el pueblo judío bajó a Egipto. Idea número 2, Dios decidió.
¿Por qué? Anda a preguntarle a él, no sé. Él sabrá. Pero el Abarbanel va a dar su explicación de por qué fue así. Vamos a ver. Primero, la número 1. Esta idea de que alguien hizo algo que no tenía que hacer y por lo tanto el pueblo judío bajó a Egipto. ¿Quiénes hicieron algo que no tenían que hacer? Jacob y sus hermanos y sus hijos. Jacob y sus hijos. En la práctica, cuando uno lee la Toira, el relato de la Toira, ellos son los que efectivamente bajan a Mitzrayim. Y después sus hijos, nietos, bisnietos, etc., quedan ahí asentados en Mitzrayim. Porque era el lugar donde vivían. No había otro lugar donde vivir. ¿A dónde se iban a ir? Pero en la práctica, los que bajan son ellos. ¿Por qué? ¿Qué hicieron de mal? Sí, obvio. Los hermanos de Yosef lo vendieron a Yosef a Mitzrayim. Cada uno de ellos, el Abarbanel tiene toda una explicación, que no voy a entrar ahora en toda la explicación, pero cada uno de ellos, incluso Reuben, que no estaba ahí, incluso Yosef, también. Incluso Yosef tenía culpa en todo este asunto, por mostrarse con orgullo, soberbia frente a sus hermanos, contarle los sueños en la cara. Ay, yo soñé que vos te vas a arrodillar a mí. Pará, ¿quién te cree que sos? ¿Cómo es eso? Como aparece en la Torá más adelante. Yosef cuenta sus sueños, etc. Y los hermanos lo querían matar a Yosef. Y casi lo matan. Y Reuben también los quería matar. Lo que pasa que justo ese día tenía que estar en otro lado, entonces no fue partícipe de toda la cuestión. Simplemente dijo, tírenlo en un pozo, yo después lo vengo a sacar. Es una historia larga que no me voy a meter en toda la historia ahora. El punto es que todos los hijos de Jacob, excepto Binyamin, que no estaba ahí, Binyamin, pero la Abarbanel también habla de Binyamin, y todos ellos pecaron en que quisieron matar a Yosef. ¿Y Jacob? ¿Por qué bajó a Mitzrayim? ¿Por qué el pueblo judío tuvo que estar en Mitzrayim, incluso Jacob? Jacob, dice la Abarbanel, algo súper interesante, que es clase de parenting, ¿cómo se dice? De padres 101, número 1, digamos. La primera clase que uno tiene que tomar cuando se torna en padre, madre, padre, todo lo mismo, ¿sí? La primera clase es, nunca muestres preferencia de un hijo por sobre otro. Nunca hagas una cosa así. Punto número 1, porque en realidad tendrías que querer a todos por igual. Obvio que son todos diferentes, pero tendrías que querer a todos por igual, son tus hijos. Y punto número 2, porque vas a generar exactamente lo que pasó entre los hermanos de Yosef y Yosef. Jacob le regaló, como dice la Toira, que soy Nespasim, una especie de túnica a Yosef, y era una túnica hermosa, y estaba todo el día estudiando con Yosef, y los otros, ustedes vayan a pastar ahí las ovejas. ¿Y cómo es esto? Jacob mostraba preferencia por Yosef, por sobre todo de Yosef, no sé cómo se dice, por sobre todo los otros hermanos. Error garrafal. Esto generó que los hermanos lo quisieron matar a Yosef, y esto generó que todo el pueblo judío se fue a Egipto, incluso Jacob. Entonces, ¿en qué pecó Jacob? En que mostró preferencia de un hijo por sobre otro. Nunca. Hacia Yosef, gracias. Hacia Yosef. Mostró preferencia de un hijo por sobre otro. Nunca hagas una cosa así. Jamás. Son todos iguales. Y uno se porta mejor que el otro. ¿Es verdad? Pero son tus hijos igual. Con esto explica la Abarbanel, el pecado por el cual el pueblo judío bajó a Egipto fue justamente, cierra la idea, ¿por qué? Porque fue justamente los que pecaron, los que bajaron. No fue Abraham. Abraham pecó y se la comieron los nietos de Abraham. No. Si Abraham pecó, que lo pague Abraham. Pero los nietos de Abraham, ellos pecaron. Entonces, ellos bajaron a Egipto. Y después su descendencia se quedó ahí. Y con esto explica la Abarbanel, muy interesante. Por eso Dios le dice a Abraham, sabe que tu descendencia van a ser extraños o van a vivir en una tierra que no es de ellos y los van a hacer sufrir, etc. No es que Dios estaba haciendo un pacto con Abraham que por algo que él hizo, su descendencia esto y aquello. No. Dios le estaba informando a Abraham. Mirá, sos un profeta, Abraham era profeta, Sara era profetisa, etc. Sos un profeta, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar, ¿sabe? Incluso entre paréntesis hay un comentario interesante que dice que Abraham pidió una señal, como yo dije antes, a Dios. Bamé eida, ¿cómo sé que voy a heredar esta tierra? La pregunta estuvo mal. A Dios no le preguntás cómo sé. ¿Cómo sé que es verdad lo que vos decís? ¿A Dios se lo preguntás? A un ser humano le podés preguntar, che, no te creo. ¿Pero a Dios no le crees?
Entonces, ¿cuál fue el castigo de Abraham? Enterarse que su descendencia iban a ser esclavos. Ese fue el castigo. Cuando un Zeide escucha que su nieto no le va a ir bien, esto genera nishgit, se dice, no se siente bien, no está contento. Ningún padre está contento cuando a un hijo no le va bien, o están sufrimiento, etc. Zeide, Bobes tampoco se sienten contentos cuando ven que sus nietos sufren. Entonces, el castigo de Abraham, ¿cuál fue? Si es que alguna vez hizo un pecado, enterarse que su descendencia la iba a pasar mal. Ese fue el castigo, enterarse nada más. Pero en la práctica, ¿por qué su descendencia la pasó mal? Por culpa de ellos mismos. Esta es la primera explicación que ofrece la Abarbanel. La Abarbanel tiene otra explicación interesante, en otro contexto, de otra manera. ¿Cuál es la segunda explicación? Mira, hay un decreto divino. El decreto divino era que el pueblo judío iba a tener que estar en Mitzrayim. No por pecado de nadie, ni de Abraham, ni de Jacob, olvídate de todo esto. Es otra explicación, sí, diferente. Todo eso no va. Dios decidió esto. ¿Para qué? Dios decidió esto para probar, para refinar y probar al pueblo judío para que estén listos para recibir la Torá. La Torá no es fácil, como quien dice, es schwer zu sein Eid. Es difícil ser Yehudí. Es difícil ser Yehudí. Nadie dice que es sencillo, por montones de razones. Desde la perspectiva religiosa, de la perspectiva no religiosa, antisemitismo, míralo como quieras, no importa, pero es difícil. Entonces uno tiene que estar preparado. Y hay que estar, por así decir, curado de espanto o lo que sea. Entonces, ¿qué hizo Dios para, entre comillas, curar al pueblo judío y que estén listos para recibir la Toira y para cumplirla, etcétera? Los mandó a Mitzrayim para refinarlos. E incluso el ejemplo que se trae, el ejemplo es como quien quiere refinar plata o oro, metal. ¿Qué hace? Lo funde. Lo pone en una fundición a una temperatura determinada, empieza a burbujear, el metal mismo, se funde, y ahí se empieza a separar el metal puro de la escoria, que es todo lo que sobra, la roña, la suciedad natural, que viene con el metal de las minas, etc. Se lo tenés que fundir. Y de vuelta, cuando lo fundís, lo calentás, el metal está todo burbujeante ahí, y ahí se separa lo malo de lo bueno. Metal puro de la basura, tierra, escoria, etc. Esto es lo que pasó en Mitzrayim, justamente. Según esta segunda explicación de la Abarbanel, Dios fundió, por así decir, puso a alta temperatura al pueblo judío. No la pasaron muy bien, pero el objetivo ¿cuál era? Que se separe lo negativo, lo malo, que estén preparados para recibir la Toira. Estas son las 8 explicaciones clásicas de por qué el pueblo judío bajó a Egipto. Ahora bien, si bien son explicaciones, como dijimos, del Talmud, de Rishonim, el Rambam, el Abarbanel también era un Rishon, uno de los primeros comentaristas, etcétera, un gigante de la Toira, del Ran, de Rav Hasdai, etcétera, grandes explicaciones del Abarbanel mismo. Pero lo que uno podría preguntarse a partir de esto es, ¿y qué me deja a mí esto? ¿Qué puedo extraer yo para mi vida personal, cotidiana, de esta cuestión? Sabemos que la Toira es hoirá, es enseñanza. Bueno, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Y la verdad que no sé, fue una clase de historia, diferentes opiniones de por qué pasó un evento determinado, que fue un evento obviamente fundamental, importante en la historia judía, etc. Pero, enseñanza, qué sé yo, pecó Abraham, pecó los hijos de Abraham, pecó Jacob, nadie pecó, los estaban refinando. ¿Y qué más? Ya está, join. No queda nada. Entonces, hay una explicación hasídica de por qué el pueblo judío tuvo que bajar a Mitzrayim, tuvo que salir de Egipto. Pero antes de la explicación hasídica, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. En el chat veo que hay. Sí, Inés. Yo me pregunto que cada uno puede sacar su definición como quiere que decir. Que uno te dice una cosa, otro te dice no, ¿a quién le crees? ¿Cómo lo crees? Buena pregunta. A todos. La respuesta es a todos. Tanto estas como aquellas son las palabras de Dios. Son diferentes, como estudiamos en la clase de Halajá la vez pasada. Son diferentes perspectivas del mismo asunto.
Cuando un comentarista... ¿Cómo? Que cada persona dice lo que quisiera haber dicho Dios y no sabe si era eso o no. Esto fue justamente lo que charlamos la otra vez en la clase. Dios dijo todo esto. Todas estas razones las dijo Dios. ¿Qué pasa? A uno le sienta en la cabeza mejor esta idea, a otro le sienta mejor otra idea. Son diferentes ángulos de la misma historia. Democracia. Siempre y cuando voy a decirlo de otra manera. Mientras que la explicación no salga del libreto de la Torá, vale. ¿Querés dar tu propia explicación? Adelante. ¿Cuál es el problema? Si pega con la historia, pega con los versículos, pega con las explicaciones de nuestros sabios de los Midrashim, etcétera, etcétera, vale. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. A mi suegro, Alava Shalom, le encantaba dar explicaciones raras, interesantes, novedosas de las diferentes historias de la Torá. Él tenía en hebreo se dice shita, tenía su opinión, su forma de ver las cosas. Siempre desde una perspectiva muy racional, muy, digamos, básica, en términos de que, parate sobre el mundo. Las cosas, los gatos no vuelan, entonces no me vengas con la historia de un gato que sale volando. Los gatos no vuelan, los gatos tienen 4 patas y están parados sobre la tierra. Entonces, tenemos que explicar esta historia de una forma más lógica, más racional. Vale, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ahora, si uno va a querer después imprimir un libro de Torá con esas explicaciones propias, bueno, lo primero que tenés que hacer es darle tu libro a un Talmid Jajam, a alguien que realmente sepa mucho, a un gran rabino, etcétera, estos que se saben todo, que lo lea y que chusmee. Porque si lo que vos estás diciendo contradice, está escrito en tal libro en la página 428b, abajo la nota chiquita, no sé qué cosa, y vos estás contra eso, y bueno, tu explicación no sirve. No vale, no es válida. Porque la Toira misma la contradice. Pero si tu explicación no está contradicida, no es problemática, pega con el texto, adelante, ¿cuál es el problema? Por eso acá encontramos 8 explicaciones diferentes. Y las 8 entran en el texto. Y son... A ver, el Abarbanel plantea una pregunta muy fuerte, digamos, contra las primeras 4. Las 3 que dice el Talmud, que Abraham pecó, el Rambam dice que Abraham pecó. ¿Y por qué Abraham pecó y se lo comieron los nietos? La pregunta está bien. Es una buena pregunta. Si él pecó, que él se coma el castigo. Y los nietos, que sean los nietos. ¿Qué problema hay? La pregunta está bien. Pero en la práctica... Lo dijo el Rambam y lo dice el Talmud. Entonces no es que podemos arrancar esa hoja del libro, hacerle un bollito y tirar a la basura y nos quedamos... No lo puedes hacer eso. Esas explicaciones son Toira, también valen. Y no entendemos por qué si Abraham pecó, los nietos pagaron. Ok, eso requiere ser explicado. Tenés razón, yo no tengo la explicación, pero requiere ser explicado. Vale. Seguimos adelante. Cuando uno estudia, y esto particularmente, ahí va, seguimos adelante, digo con la idea. Cuando uno estudia, particularmente hablando Talmud, es típico, es clásico, cuando uno estudia, hay por ejemplo, una pregunta, sobre una frase determinada, una pregunta. Alguien afirma algo y otra pregunta. Y a veces, no hay una respuesta clara, no hay una respuesta concreta, sencilla, obvia, que decís, 1 más 1, ¿cuánto es? Y es 2, mira. No hay que analizar mucho, 1 más 1 es 2. A veces no es así la respuesta, es compleja. O simplemente no hay respuesta. Entonces uno podría pensar, ok, entonces yo no puedo seguir avanzando en mi estudio si no tengo respuesta a esta pregunta. Y es un error pensar de esa manera. Es un grave error. ¿Hay preguntas? Claro que sí. ¿Tenés todas las respuestas? Claro que no. Pero vos seguís avanzando. Quizás más adelante vas a encontrar una respuesta. Esto es una posibilidad. O quizás a través de profundizar en el estudio en general, porque avanzaste, ahí te va a surgir a vos mismo una respuesta. No porque la encontraste escrita, sino porque tu propio desarrollo de análisis y de comparación entre un lugar, otro lugar, etc., te va a llevar a vos mismo a encontrar una respuesta a algo que anteriormente no tenías respuesta. Es como si, es un ejemplo nada más, el estudiante de primer año de facultad de no sé qué cosa se encontró con un problema
que no sabe resolver, y el profesor lo mira, hace una sonrisa con pinche, por así decir, y no le dice cómo se resuelve. Y el alumno, viste, trabaja y no lo puede resolver. Pero el profesor sabe que cuando llegue al próximo año, o al próximo semestre, lo que sea, el alumno va a tener las herramientas para resolver ese problema. Y no hay nada de malo que tengas en tu cabeza problemas que no están resueltos todavía. Asuntos que no sabes cómo resolver siquiera, quizás ni tenés las herramientas para resolverlos, pero el asunto está ahí. Ok, paciencia, ya va a llegar el momento, lo vas a poder resolver, o seguí trabajando. ¿Cuál es el problema? Seguí trabajando y seguí avanzando en el estudio, aunque quedaron cosas sin resolver. Muy bien. Hasides explica de la siguiente manera. Lo vamos a hacer en resumen, porque todo el asunto va a llevar tiempo y no es la idea. Pero Hasides explica de la siguiente manera. Para entender por qué Hasides trae su explicación, primero una pregunta sobre la historia. Y después viene la explicación. Y la pregunta es la siguiente. Dios hizo un pacto con Abraham, ya venimos hablando de esto ampliamente. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo en su pacto: tu descendencia van a vivir en una tierra que no es de ellos, y van a sufrir, la van a pasar mal, 400 años, y después van a salir, y esta es la parte fundamental, después van a salir con gran riqueza. Ya explicamos que era oro, plata, e incluso en los 3 días que fue la oscuridad, una de las 10 plagas de la salida de Egipto, las plagas de Hoshech, oscuridad, solamente había oscuridad para los egipcios, para los judíos no había oscuridad. ¿Y para qué sirvió esta plaga? Nuestros sabios cuentan que el pueblo judío iba a las casas de los egipcios, miraban lo que tenían, porque para ellos no había oscuridad, y después el día que se tenían que ir de Egipto, iban a la casa y decían: che, dame tal cosa que tenés ahí guardado. No, yo no tengo nada, decía el egipcio. ¿Cómo que no? Si yo lo vi. Está ahí guardado, en tal armario, etc. Quiere decir que vaciaron Egipto, literalmente. Vaciaron Egipto, y hay historias en el Talmud sobre esto también, Vivo en Psisei, historia famosa que no viene al caso ahora. El punto es que el pueblo judío salió con gran riqueza. Ahora bien, hay un problema con esta cuestión. Si una persona está en la cárcel, y esto es un ejemplo talmúdico, si una persona está en la cárcel y le dicen: salís mañana de la cárcel y te vamos a dar un montón de riqueza, o salís ahora y no te damos nada. La persona va a decir: quiero salir ahora. Yo me quiero ir de la cárcel. ¿Qué riqueza ni riqueza? No aguanto más esto. Es terrible. Incluso hablando, digamos, si pudiésemos hablar con Abraham Avinu, si pudiésemos hablar con él y decirle: mira, tu descendencia van a ser esclavos, la van a sufrir mal y después se van a ir con riqueza. ¿Qué hubiese dicho Abraham? ¿Sabes qué? Quédate con toda tu riqueza y no hagas esclavos a mis nietos. Déjalos tranquilos. No me interesa tu riqueza. ¿Qué? Porque tengo plata, tengo que pasar en la cárcel y tengo que sufrir. Dejo la plata de lado y no sufro. ¿Por qué era tan importante esta cuestión de que el pueblo judío tenía que salir con riqueza de Mitzrayim? Al punto tal que se tuvieron que quedar tanto tiempo en Mitzrayim para después salir con riqueza. ¿Qué tanto lío con la riqueza? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Era necesario salir de Mitzrayim con dinero? ¿Cuál es la cuestión? Y la idea es la siguiente. Ahora va la explicación hasídica de un concepto místico clásico. En base a esta explicación vamos a entender por qué el pueblo judío bajó a Egipto, y ahí vamos a entender qué tiene para nosotros, el Nu. Y entonces, ¿ahora qué? Y la idea es así. La forma en que Dios crea el universo, todas las cosas en el universo, es que está la palabra de Dios investida en cada cosa del universo. En la mesa que estás sentado, en la silla donde estás sentado, en la mesa donde estás apoyado. No es solamente una silla y una mesa. Es Dios creando la silla y la mesa en cada instante. En las palabras clásicas hasídicas y de Kabbalah, hay una chispa divina en cada milímetro, nanómetro de la creación. Una chispa de Dios dando vida a esa creación. Cuando vos utilizás esa cosa, una mesa, una silla, para servir a Dios, me siento a estudiar Torah sobre la mesa, estoy usando la silla, estoy usando la mesa. Cuando yo utilizo el mundo a mi alrededor para servir a Dios, estoy refinando, redimiendo esa chispa divina, haciéndola retornar a su fuente original. Estamos hablando de algo espiritual, no es algo material, no hay chispas de fuego en las cosas, no entienden así las cosas, sino que de vuelta, hay una energía divina. Hashem está en cada cosa, pero está en forma de exilio. En la mesa está en forma de mesa, en la silla está en forma de silla.
No se ve a Hashem en eso. Pero nuestros sabios nos cuentan, hay una energía divina de Hashem, una chispa de Hashem en cada cosa. Cuando vos usás esa cosa en el servicio a Dios, entonces refinás y elevás esa cosa. Y ahora vamos a entender por qué el pueblo judío tenía que estar en Mitzrayim. Porque todo el tiempo que el pueblo judío estuvo en Mitzrayim, ¿qué estuvieron haciendo? Extrayendo las chispas divinas que estaban en Mitzrayim. La energía de Hashem en Mitzrayim. ¿Y por qué el pueblo judío tenía que irse con toda la riqueza de Mitzrayim? Porque de vuelta, era parte del trabajo y la misión del pueblo judío en Mitzrayim. Refinar y elevar toda esa cosa que ellos tenían. Toda la energía divina que estaba hundida y en exilio en Mitzrayim. Era el trabajo y la función del pueblo judío quitarla, sacarla de ahí, llevársela con ellos. Entonces con esto entendemos por qué el pueblo judío baja a Mitzrayim. Justamente para refinar el mundo. Para refinar en este caso, Mitzrayim se llama en los textos judíos Ervas Haaretz, la perversión de la tierra, el lugar más pervertido de la tierra. En ese lugar había que bajar a ese lugar, trabajar ahí, vivir ahí, para extraer toda la energía de Dios que estaba hundida en exilio ahí en ese lugar. Así explica el Rebbe por qué cuando Dios le dijo a Abraham, tu descendencia van a ser esclavos en una tierra, etc., y después van a salir con riqueza, a Abraham nunca se le ocurrió decir, no, pará, dejá la riqueza y no los hagas esclavos. Era parte de la misión del pueblo judío estar en Egipto y llevarse esa riqueza. De hecho, el objetivo era llevarse esa riqueza. Para eso fueron ahí, no para llevarse dinero, plata. No es la cuestión no es plata. Nunca nos interesó el dinero. La cuestión es la energía divina hundida en Mitzrayim, hundida en Egipto. Y así explica el pensamiento jasídico de vuelta. ¿Por qué el pueblo judío tenía que ir a Egipto? Porque era la única forma, estando en ese lugar, de refinar esa energía. Y de hecho, y ahora sí sale la enseñanza para cada uno. Las chispas divinas que cada uno de nosotros tenemos que refinar, fueron determinadas por Dios en el momento en que nacimos. Tal persona tiene que refinar tales chispas. Y esas chispas se encuentran en tal lugar, en La Plata, en Mongolia, en donde sea que está cada uno. Ahí está tu trabajo. ¿Y sabes qué? Vos vas a pasar tu vida ahí, hasta que refines toda la energía que te corresponde refinar ahí. Hasta tanto no termines tu trabajo espiritual con las chispas de ese lugar, no te vas de ese lugar. No te vas de ese lugar. Entonces, cada uno de nosotros, en la situación que se encuentra, con las cosas materiales que tiene, con sus contactos humanos, digamos, contacto con este, contacto con el otro, con sus conocidos, cada una de esas cosas que rodean las circunstancias de vida de una persona, esa es la misión de por qué vive esa persona, para qué existe esa persona. Uno se mira a sí mismo y dice, ¿qué hago yo en tal ciudad? Pero yo no nací acá y no tengo nada que ver con este lugar. No me interesa estar acá. ¿Por qué estás ahí? Porque Dios te llevó ahí para que hagas tu trabajo ahí. Efectivamente, en ese lugar está tu razón de ser. Y si te vas a ir a otro lugar, es porque terminó tu misión en donde estabas antes. Y ahora tu misión pasa por estar en un lugar nuevo. Y por refinar toda la energía de Hashem, difundir Torah, estudiar Torah, cumplir mitzvot en el nuevo lugar, en el lugar en donde te encontrás. En otras palabras, no existe decir, ¿y yo qué hago acá? Es una pregunta, entre comillas lo digo, tonta. ¿Cómo te preguntás qué haces ahí? Tonto, si estás ahí, es porque tenés una misión ahí. Tenés un trabajo ahí que hacer. Buscá cuál es. Ocupate de ¿por qué conoces a tal judío y a tal otro judío? Contactalos. ¿Por qué te pensás que vos lo conocés y otro no? Porque es tu misión contactarlos. Es tu misión difundir judaísmo con ellos. Es tu misión enseñarles Torah, que cumpla una mitzvah. Por eso son tus conocidos y no los de otro. Es verdad, una persona no tiene solamente un conocido, no estoy diciendo eso. Uno conoce mucha gente, digamos, en general. Y el otro, también hay otros que lo conocen también. Pero si vos lo conocés a esa persona y vos tenés una relación, ¿qué le podés decir? Che, ¿cuándo vas a prender una vela de llaves? Che, ¿te querés poner tefilín? Etcétera. Si vos tenés esa relación con esa persona, aquí, es porque es tu misión enseñarle a esa persona. Y a veces no le gusta a uno. Ok, tenés que saber que la plenitud de tu vida depende de que cumplas esa misión.
Y mientras no cumplas esa misión, tu vida no está entera, no está completa. No llegaste a tu propia plenitud. Y esta es la razón por la cual el pueblo judío tenía que salir con esa riqueza de Egipto. Porque si no salían con esa riqueza, entonces no cumplieron su misión. ¿Para qué fueron ahí? ¿Para qué bajaron ahí? ¿Para qué sufrieron tantos años? Incluso, llevando esto a una dimensión un poco más profunda incluso, la Torá dice que el Mitzrayim, los egipcios, Vaimareru es Hayeyem, amargaron la vida de los judíos, Baboida Kasha, con trabajo duro, Behoimer Bileveinim, con material de argamasa para hacer los ladrillos y para pegar un ladrillo con el otro, con eso se llama Hoimer, esa argamasa, y los ladrillos, Behola Boidasan Basade, con todo tipo de trabajos en el campo, la pasaron re mal, amargados, duro, pesado, material todo el día, ladrillos todo el día, trabajando en el campo todo el día. ¡Qué versículo terrible! ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué puedo aprender yo de ese versículo? Para mí no tiene nada. Esto está en el Zohar, y Hasidut lo explica ampliamente. El Zohar dice, este versículo no está hablando solamente de Egipto y de la amargura del pueblo judío en Egipto. Este versículo está hablando de estudiar Torah. Cada parte, cada pedacito del versículo tiene que ver con una forma de estudio de Torah. ¿Cómo es? Punto número 1. Vaimareru es Hayeihem. Los egipcios amargaron la vida de los judíos. ¿Qué es? ¿Qué es nuestra vida y la longitud de nuestros días? Torah mitzvahs. Los egipcios se ocuparon de que para nosotros no es que dejemos de cumplir Torah mitzvot, que sea algo amargo. Esto no es importante en la vida, ok, hay que aprender la de Chávez, pero vos tenés que disfrutar de eso. Disfrutar si disfruta de un buen choripán. Disfrutar si disfruta de una buena película en la tele. Eso es disfrutar de la vida, un buen vino, una mitzvah. Bueno, este es el comienzo, digamos, de todos los problemas. Cómo Egipto, la sociedad a nuestro alrededor, amarga nuestra observancia de Torah mitzvot. Esto es el punto número 1. Y después la persona se sienta a estudiar Torah. Y cuando estudias Torah, aparece el meyugen pelado, barbudo, y te dice que hay 9 explicaciones de una misma para 9 explicaciones de la misma cosa, no entiendo nada. Ya me olvidé de la primera cuando hablaste de la segunda, y la tercera ni que hablar. Bueno, el estudio de Torah no es algo así nomás. Abrir el librito y leer, y así como te lees una novela de Stephen King, te lees una novela de Abraham Avinu. Es kasha, es difícil, y hay preguntas y respuestas. Por eso el versículo dice, Ba'avoida kasha, con trabajo duro. Ese trabajo duro, kasha significa kusha, preguntas. Abrís una página del Talmud, y este pregunta así, y el otro pregunta así, y el otro prueba y contraprueba. Es duro el estudio de Torah, no es fácil. Y después continúa el versículo, Behoimer ubileveinim, no importa todos los detalles, para el que entiende bien, el que no entiende no pasa nada. Hoimer es calva Hoimer. Hay reglas de interpretación de la Torah. Y aplicando las reglas, entendés diferentes leyes y formas de interpretar las leyes y de combinar una ley con la otra. Leveinim es libun hilchasa, dice el Zohar. Refinar la ley. ¿Cómo sacamos la halajá, la ley? ¿Qué tengo que hacer con todo esto? Como preguntaban antes, ¿cuál es la enseñanza? Muchas palabras, ¿y qué aprendemos de todo esto? Y el trabajo en el campo se refiere al trabajo del Talmud, Braisa, Mishnah, etc. El punto es, lo que quiero decir con todo esto es que, punto número 1, ¿cuál es la explicación jasídica de por qué el pueblo judío baja a Egipto? Es porque tenían que refinar el lugar. Donde vos estás, Dios te puso ahí, y ahí está tu misión. Eso es lo que tenés que hacer. En tu casa, sentado en tu silla, etc., pensá en Torah. Si vos pensás, dicen, el Ayom Yom dice, el Rebbe escribe, de una frase del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior, que cuando uno camina por la calle, uno tiene que estar pensando palabras de Torah. Y si uno no está pensando palabras de Torah, la piedra que uno está pisando mientras camina por la calle, le grita, por así decir, a uno, Gulag, bestia, bruto, ¿por qué sos mejor que yo? ¿Por qué me pisas a mí? Así le grita la piedra a uno. Vos sos un ser humano, podés pensar, Toira, yo soy una piedra, ¿qué crees de mí? Soy una piedra. Pero si vos no estás cumpliendo tu razón de ser humano y me pisás a mí, ¿por qué me pisás? Yo como piedra estoy cumpliendo mi misión de piedra, y vos como ser humano no estás cumpliendo tu misión, entonces ¿por qué me pisás? Uno debería constantemente estar pensando en Toira.
Entonces la idea es, en el lugar en donde te encontrás, con todas las circunstancias que están a tu alrededor, esa es tu misión. A la gente le encanta preguntar, ¿y cuál es mi misión? ¿Y cuál es la mía? Y la mía, ¿sabes qué? La de todos es igual, Torah y Mitzvot. 613 preceptos, cumplir los que podés, como podés, etc. Eso es en general, buenísimo. Y en particular, en el lugar en donde te encontrás, con las circunstancias en las que te encontrás, etc., tenés que estudiar Torah, tenés que cumplir Mitzvot, tenés que difundir a tu alrededor el mensaje de la Torah, etcétera, etcétera. Esa es tu misión. Esto es punto número 1. Y punto número 2 es calle, es una boida calle, es un trabajo difícil. No es un trabajo fácil. Estar constantemente pensando en Torah, en mitzvahs, en otro, no es fácil. Bueno, ahí está el trabajo, justamente. Y esta era la dificultad del pueblo judío en Mitzrayim, en Egipto. En Egipto. Por eso el pueblo judío justamente bajó a Egipto. Para abrirnos a nosotros las puertas a poder hacer ese trabajo. Y no solamente poder hacer ese trabajo, sino que así como el pueblo judío salió de Mitzrayim, salió de Egipto, esto abre la puerta para cada una de las redenciones en toda la historia del pueblo judío y para nuestra redención en particular, que nosotros podamos salir del Golus, del exilio en el que nos encontramos. Porque ya pasó esto, ya la pasamos mal en el exilio y ya salimos del exilio. Quiere decir que estamos en la misma. Nuestros sabios dicen, Maise obois siman labonim. Lo que ocurrió con nuestros patriarcas es una señal de lo que ocurre con nosotros. Y justamente esto, cuando nosotros tomemos toda la riqueza de Mitzrayim, cuando cada esquina de nuestra vida esté llena de Torah, llena de mitzvahs, uno piense en el asunto, uno siempre busque la oportunidad para cumplir una mitzvah, para enseñarle a otra, etc., esto automáticamente es lo que nos va a sacar de Egipto. Y que mi misión es esta, pero por otro lado la misión que me pintas es realmente no está buena. Okay. No es algo satisfactorio. Sí y no. Sí y no. Punto número uno. Esto de lo arduo y lo complejo y la pregunta y la respuesta, etc. Esto es en la parte revelada de la Torá. La parte oculta de la Torá, Hasidut, mística, Kabbalah, ponerle el nombre que quieras. Ahí no hay preguntas, ahí no hay dificultades, es todo lo opuesto. Justamente lo opuesto. Está en el Zohar escrito así, Leistamal de Kusha, le Piruk, ahí no hay problemas. Es más agradable. Y por eso justamente hacia el final del exilio, del Golus, es que se revela toda la cuestión hasídica. Es el final del Golus, es el final del exilio. Esto es punto número 1. Y punto número 2, hay una cuestión. Todo tiempo en que no utilizás todo tu potencial para llegar a un determinado punto objetivo, quiere decir que no llegaste a tu propia plenitud. Dicho de otra manera, si el maestro de matemática lo único que enseña es siempre 1 más 1 igual 2, bueno, 2 más 2 igual 4, es básicamente la misma idea, es la misma nivel de complejidad, y los chicos siempre estudian lo mismo, etc., entonces esos chicos nunca van a avanzar en la comprensión real de matemática, que eso digamos que no es un problema. El problema más grande es que el cerebro nunca se va a desarrollar. ¿Cuándo empieza a desarrollarse el cerebro de estos chicos en el ejemplo que estoy dando? Cuando el profesor, en lugar de decir 1 más 1 ¿cuánto es? 2 más 2 ¿cuánto es? De repente dice, ¿y cuánto es 4 menos 3? ¿Qué dijiste? 4 menos 3. Y ahí los chicos se confundieron. ¿Cómo? Me hablaste siempre de suma, ahora me hablas de... No entiendo que es menos 3, ¿ok? Pasamos al próximo nivel, ahí resta también, y después viene multiplicación y división, y